Vale, parece que ya empieza ahora. Bueno, pues venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, por supuesto, si hay algo que no sepáis o que queráis saber, me lo preguntáis, en cualquier momento me podéis parar, ¿eh? Yo iré haciendo preguntas a algunos de vosotros para hacerlo un poco más ameno e interesante. Bueno, básicamente en la clase anterior lo que vimos es que la derivada la llamamos de esta forma, f' de x es la derivada o la función derivada de f de x, ¿vale? Y básicamente esta función es una herramienta que informa sobre la inclinación de la función en cada x, ¿vale? Una pregunta, ¿soy el Sí. único que no ve la pantalla? O sea, ¿estás poniendo una pantalla? Ahí va, sí, tienes razón, se me ha olvidado presentarlo. Tienes A razón. ver. Gracias por avisar. Tienes toda la razón. Había dado al botoncito de grabar, pero no le había dado al de compartir o presentar. Muy bien, gracias. ¿Se ve bien? Nada. Sí, sí, ahora Se sí. ve, vale. Vale, pues estaba diciendo que f' de x, que es lo que vimos en la clase anterior, f' de x es la función derivada de f de x. Y es una herramienta muy útil porque informa sobre la inclinación de la función en cada x. ¿De acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a este gráfico que tenemos aquí, pues, por ejemplo, vamos a ver, imaginar que esto es, voy a ponerlo en color naranja, vamos a suponer que este es el -5, ¿vale? Pues el -5, a ver, mira, he elegido un mal aquí, ¿vale? ¿Qué hace la función aquí? Bueno, pues la función está decreciendo, ¿no? ¿Cuál es su inclinación? Pues la inclinación es esta. En el -5, la inclinación es esta. ¿De acuerdo? Si cogemos otro punto, como por ejemplo este de aquí, que podría ser perfectamente -2, ¿vale? Estamos aquí. Y en este punto, ¿cuál es la inclinación? Pues 0. La inclinación es 0 porque, fíjate, ¿vale? Si yo trazo una recta que corte a la función por este punto, me sale esta recta y esta recta no tiene inclinación, ¿vale? Si yo escojo, por ejemplo, el 0, aquí, en este punto, la función crece. ¿Por qué crece? Pues crece porque está inclinada positivamente, tiene inclinación positiva. ¿Ves? ¿Cuál sería la pendiente en el 0? Pues la pendiente sería más o menos esta, que es una pendiente positiva. ¿Vale? Y si yo en lugar de elegir el 0, elijo, por ejemplo, el 1, ¿vale? Pues entonces, como veis, la pendiente, eso me pasa por dibujarlo a mano, que no me sale. La pendiente va a ser negativa, ahora se ha reducido, vaya, hombre. ¿Vale? Esta pendiente la dibujo yo a ojo. Con un ordenador la podríais calcular exacta. Y con la derivada se calcula exacta. Vale, entonces, ¿qué está pasando en el -5? Pues lo que está pasando en el -5 es que la derivada en el -5 es negativa. ¿Por qué? Porque la función decrece, va para abajo. ¿Qué está pasando en el -2? Que la derivada en el -2 es 0. ¿Por qué? Porque la función ni decrece ni crece, se mantiene, es un mínimo. Mínimo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el 0? En el 0, la derivada en el 0 es positiva, porque crece. ¿Y qué está pasando en el 1? En el 1, la derivada es negativa, porque decrece. ¿Vale?
¿De acuerdo? Si hay algo que no se entienda, me lo decís. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de máximo y de mínimo? Bueno, pues si esta es una función, esto es un máximo, esto es un mínimo. ¿Y qué pasa en el máximo? Pues en el máximo la función no sube ni baja, se mantiene. Y en el mínimo lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de máximo y de mínimo? Pues que la derivada en el máximo o en el mínimo sea igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene inclinación. La inclinación que tiene en el máximo, aquí es 0, y la inclinación que tiene la función en el mínimo es 0. Esa va a ser la condición. ¿De acuerdo? Esa va a ser la condición. Entonces, aplicado, por ejemplo, a este ejemplo de aquí. Voy a borrar todo esto. Aplicado a esto que tenéis aquí, a esta función. Esta función, x cubo menos 3x, ¿tiene algún máximo o mínimo? ¿Dónde crece y dónde decrece? Bueno, pues lo vamos a sacar todo con la derivada, ¿vale? Usando f' de x, ¿vale? Acordaros, si f' en un punto es positiva, la función crece. Si la derivada en ese punto es negativa, la función decrece. Y si la derivada en ese punto es 0, tienes un máximo y un mínimo, o un mínimo. ¿Vale? Esta es la teoría. Ahora la vamos a aplicar. Bien. Ahora le tengo que preguntar, por ejemplo, a Alexia. Alexia, la función es x cubo menos 3x. Vale, ahora tú me tienes que decir o tienes que calcular la derivada de esta función. 3x2 y menos 3. Menos 3. Acuérdate que la derivada, la función derivada de x es 1. Entonces esta x pasa a ser un 1. O sea, y 3 por 1 es, o menos 3 por 1 es menos 3. O sea que, correcto, Alexia, correcto. Es esto, ¿vale? Bueno, fijaros que si yo lo que quiero es encontrar los máximos y los mínimos, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es agarrar mi derivada, 3x cuadrado menos 3, y imponer la condición de máximo y mínimo, igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy buscando aquellas x cuya pendiente o inclinación sea 0, que es la condición de máximo o mínimo. ¿Esto lo entendéis? ¿Entendéis por qué igualo la derivada a 0? Supongo que sí. Vale. Muy bien, pues igualo a 0 la derivada, no la función, la derivada, porque la derivada es la que me da la inclinación y yo estoy buscando los puntos con inclinación 0, ¿vale? Inclinación 0, que es la condición de máximo y mínimo. 3x cuadrado es igual a 3, ¿vale? Paso el 3, este 3 lo paso al otro lado dividiendo. 3 entre 3, 1. Y bueno, pues hago la raíz cuadrada sin olvidarme del más y el menos. Y eso me da más y menos 1. Entonces yo aquí tengo dos candidatos. Los candidatos son más 1 y menos 1. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que la gráfica aquí en el menos 1 y en el más 1 puede hacer esto, ¿vale? En este caso tendría un máximo o un mínimo, o puede hacer esto otro, o puede hacer esto otro. Es decir, aquí tendría el máximo y aquí tendría el mínimo. Por ahora lo único que sé es que aquí y aquí tengo algo, pero no sé qué es.
Entonces, para comprobarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que clasificar estos máximos y estos mínimos. Es decir, voy a clasificar los candidatos a máximos y a mínimos. ¿Cómo se clasifica? Muy fácil. Igual que hacíamos con las inecuaciones, trazamos una recta, ponemos los candidatos aquí y ahora utilizando la derivada, utilizando la f', que la voy a apuntar aquí, f' de x será 3x cuadrado menos 3. Utilizando la derivada, voy a averiguar qué hace la derivada, cuál es el valor de la derivada antes del menos 1, entre el menos 1 y el 1 y después del 1. Igual que hacía con las inecuaciones, ¿vale? Ahora, Keiko, dime un número antes del menos 1. Menos 2. Menos 2. Buena lección. Vale, pues entonces elijo el menos 2 y con la ayuda de la función derivada calculo la inclinación en el menos 2. Será 3 por, cambio la x en la derivada por menos 2 al cuadrado menos 3. El resultado que me da es 3 por 4 menos 3, eso son 12 menos 3 y eso son 8, ¿no? No, 9. 9. Vale, el 9 es un número positivo, es más 9. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la función en el menos 2 tiene inclinación positiva. Inclinación positiva. ¿Y eso qué significa? Pues que la función en el menos 2 tiene, por narices, tiene que subir. Crece. La función antes del menos 1 tiene que crecer. Porque acabo de averiguar que antes del menos 1 la función tiene inclinación positiva. ¿Quién me ha dicho eso? La derivada. La derivada me informa de la inclinación. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Si hay algo que no os entienda, lo preguntáis. Vale, ahora le pregunto a Laura. Laura, yo necesito un valor, un número entre menos 1 y 1. ¿Cuál eliges? El 0. Muy bien, buena lección. F' de 0. Vamos a calcular la derivada en el 0. Vamos a ver, ¿qué pendiente tendrá la función en el 0? Bueno, pues es 3 por... Pongo aquí para que veáis que cambio la x por 0. Y esto me da, pues, 3 por 0 menos 3 igual a menos 3. Menos 3 es negativo. Eso quiere decir que tiene una inclinación negativa. Entonces, si la inclinación es negativa, ¿qué quiere decir? Que entre el menos 1 y el 1 la función tiene que decrecer, ir para abajo. ¿Vale? Y ahora le voy a preguntar a Santi. Santi, necesito un número después del 1. ¿Cuál eliges? El 2. El 2. Buena lección. El 2. ¿Por qué digo buena lección? Porque tampoco, bueno, podríamos elegir el 50, pero tampoco tiene sentido luego hacer 50 al cuadrado, ¿no? O sí, con una calculadora se hace rápidamente, pero bueno. 2 al cuadrado menos 3. Eso es 3 por 4 menos 3. 12 menos 3, 9. 9 es positivo, tiene una inclinación positiva. ¿Eso qué significa? Que después del 1, aquí la función tiene que subir. ¿Vale? Entonces, fijaros que ya las flechas nos dicen qué hace esta función. ¿Veis? Entonces, en el menos 1, ¿qué tengo en el menos 1?
un máximo. ¿Y qué tengo en el 1? Un mínimo. Venga, ¿qué quieres preguntar? ¿Se entiende? Sí. Vale, repasemos. Para sacar los máximos y mínimos de una función, lo tengo que hacer con la derivada, con la función derivada, ¿vale? Porque es la función, es la función no, es la herramienta que me informa sobre la inclinación de la función. Calculo la derivada, ¿vale? 3x² menos 3. Cojo la derivada y la igualo a 0. ¿Por qué a 0? Porque estoy buscando los puntos que no tienen inclinación, máximos y mínimos. La condición de máximo o de mínimo es que tengan inclinación 0. Resuelvo la derivada igual a 0 y obtengo 1 y menos 1. Y a continuación, en una recta, dando valores antes del menos 1, entre menos 1 y 1, y después del 1 en la derivada, siempre en la derivada, obtengo información sobre la inclinación. Si el resultado sale positivo, la función crece. Si el resultado sale negativo, la función decrece. ¿Vale? Y de esa manera clasifico los máximos y los mínimos. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la correcta, esta es la incorrecta. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Vale. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos a encontrar los máximos y mínimos de esta función. Como veis aquí, yo he representado esta función con el GeoGebra y me ha dicho que en el menos 3, ¿vale? Aquí en el menos 3 tengo un mínimo. Vamos a comprobar si me ha mentido o no el GeoGebra. Bueno, pues vamos a buscar los máximos y los mínimos de esta función. Para eso necesito la derivada. Vale. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera calcular la derivada de esta función? Venga, alguien que me quiera ayudar. A ver, a ver. Venga, Zac, que yo sé que de esto se te da bien a ti. Venga, ayúdame. ¿Estás por ahí, Zac? Bueno, más o menos. Si me puedes ayudar a calcular la derivada de esta función. Vale, pero no me acuerdo muy bien de las derivadas. Vale, no te preocupes. Venga, yo te ayudo. ¿Te acuerdas que lo primero que tenías que hacer es coger este exponente y bajarlo aquí? Vale. Entonces Vale. sería 4 por x partido de 4. Muy bien. Y al mismo tiempo tienes que restarle 1 al exponente. Entonces 4 va a ser 3. ¿Vale? Seguimos. Menos 27x sería 1, que es elevado a 1. Muy bien. La derivada de x es 1, así que esta x cambia a 1. Y luego la derivada de 3, que es un número, era... La derivada de cualquier número es... No me acuerdo. ¿1? 0. 0. Vale. ¿Vale? La derivada de cualquier número siempre es 0. Entonces, ¿qué queda? Pues 4x elevado a 3 partido de 4. Pero x en realidad era 1. X en realidad era 1. ¿Qué quieres decir? Vale, no, nada, me he hecho yo un lío. Tranquila. ¿Qué hacemos con este 4 y este partido 4? ¿Se pueden ir? Digo yo que sí. Sí. 4 entre Y 4. quedaría x elevado a 3. Muy bien. X elevado a 3. Menos 27 más 0.
Menos 27 más 0, que el más 0 ya no lo pongo, vale, ¿no? pues. Porque, ¿vale? Bueno, pues esta es mi derivada, Vale. ¿vale? Entonces, como a mí me están pidiendo los máximos y los mínimos, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular como lo hemos hecho antes. O sea, que tengo que coger el x cubo menos 27, igualarlo a 0 y Exacto. resolver. Vale, la pregunta es, ¿y por qué igual a 0? Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Por qué igual a 0? Porque estoy buscando estos puntos, y estos puntos no tienen inclinación. Inclinación 0. ¿Vale? Lo igualo a 0 porque estoy buscando x puntos que tengan inclinación 0. Igual a 0, que es la condición de máximo mínimo, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a despejar. X cubo igual a 27, porque el menos 27 pasa al otro lado. Y ahora hago la raíz cúbica. La raíz cúbica no tiene más menos, ¿eh? La raíz cúbica de 27 es 3, ¿vale? 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, fijaros que me sale lo mismo que aquí, en el gráfico. Me sale que el único candidato que tengo, o el único máximo o mínimo que tengo es el 3. Vale, pues ahora voy a averiguar si es un máximo o si es un mínimo. Para eso trazo una recta. Bueno, esto más que recta es torcida. Y ahora, utilizando la derivada, x cubo menos 27, hago una clasificación, ¿vale? Elijo un número antes del 3. Santi, ¿qué número elijo antes del 3? ¿Cuál quieres? El 2. El 2. Vale. Vale, pues ¿qué hago? Dime. Pues. ¿Dónde es? Vale. Sustituyes x3, x elevado a 3. Lo cambio la x por 2, 2 elevado a 3, menos 27, ¿no? Estoy calculándolo y me sale 8 menos 27. 8 menos 27 es igual a menos 19. Entonces, la pregunta que te hago, Santi, en el 2, ¿la función crece o decrece? ¿Va para arriba o va para abajo? A ver, a ver. Respuesta, la función decrece por culpa del menos 19. Es decir, antes del 3 la función decrece. ¿Vale? Repitamos la operación. Ahora, Laura, repitamos la operación con un número después del 3. ¿Cuál coges? Laura, ¿qué número eliges después del 3? El 4. Muy bien. Gracias. Vale, entonces, ¿qué hago? Dime qué operaciones tengo que hacer. Cambio la x por 4 y me sale 4 elevado a 3 menos 27. Muy bien. Cojo la calculadora, 4 elevado a 3 menos 27 y me da 37. ¿Vale? 37 positivo. Entonces, después del 3, ¿la función qué hace? ¿Crece o decrece? Crece. Muy bien. Crece por culpa de que el 37 es positivo. Positivo, la función crece. Crece después del 3. Entonces está claro por el gráfico que he hecho que si antes del 3 baja y después del 3 sube, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer esto. Entonces en el 3 que tengo un
¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué tengo? Hijo de puta, Pau, ni siquiera está. Tengo Mínimo. un mínimo. Muy bien. Un mínimo, ¿vale? Que es, como veis aquí, en el gráfico de GeoGebra, lo que realmente pasa. ¿Mm? ¿Vale? Y no sé por qué he puesto -3, porque el -3 está en el otro lado. Esto es +3. Bueno, cosas mías. Entonces, en el 3 tengo un mínimo. ¿Vale? Pero fijaros que todo esto lo saco de la derivada, ¿eh? No lo saco de la función, lo saco todo de la derivada. ¿Mm? Vale. Este no lo vamos a hacer. Vamos con este ejemplo. Este ejemplo me dice dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta cacho función. ¿Vale? Bueno, pues como me están pidiendo dónde crece y dónde decrece, lo que tengo que hacer es utilizar la derivada g' de x. Vale, entonces, a ver, alguien que esté en el Meet. Venga. A ver, ¿quién está en el Meet? Venga, Lucía. Venga, ayúdame, Lucía. Ayúdame a calcular la derivada de esta cacho función. Venga. ¿Estás por ahí, Lucía? No. Lucía se fue. Oh. Que se ha salido sin querer. ¿Qué? ¿Que se ha salido sin querer? ¿Se ha asustado? Ahora se mete. Bueno, Aina, mira, tú misma. ¿Me puedes ayudar a hacer la derivada de esta g? Sí. Sí, venga. Ve Pues diciendo. serían x3. Muy bien, o sea, tú ya me lo das simplificado, ¿no? Bueno, vale, 4x3 entre 4, Muy bien, menos 3x2 entre 3, muy bien, menos 4x, muy bien. más 4, Sí, y ya más 0. está. Más 0. ¿Vale? ¿Hay alguien que no lo vea? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre cómo ha hecho Aina esta derivada? ¿Vale? No. ¿Vale? Quizás aquí un poco esto que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado es que el 2 ha multiplicado con el 2, con el -2 que tiene aquí delante y entonces pues tienes menos 4x, ¿vale? Quizás vienen por ahí las dudas. Bien, vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Efectivamente, este 4 con este 4 se va, este 3 con este 3 se va y me queda que la derivada de g es x3 menos x2 menos 4x más 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, si yo lo que quiero es estudiar los intervalos de crecimiento, o sea, dónde crece, y de decrecimiento, donde decrece, lo que tengo que hacer primero siempre es buscar los máximos y los mínimos. Siempre, siempre, todo pasa por buscar máximos y mínimos. Entonces voy a buscar los máximos y los mínimos de esta g, de esta función g de x. Para eso cojo la derivada y impongo que sea igual a 0, porque es la condición de máximo y de mínimo. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Vale, eso significa que tengo que resolver esta ecuación de grado 3 y ya sabéis que esta ecuación de grado 3 se resuelve por Ruffini. Entonces, 1 menos 1 menos 4, 4. ¿Vale? Uy, madre mía, vaya líneas. Me salen hoy. Hoy estoy torcido. Bueno, peor que antes. Voy a tener que utilizar la regla. Vale, yo es que con la línea recta me llevo fatal.
Vale, el último número es más 4, entonces tengo que usar como candidatos los divisores del 4, que son pues siempre el 1 menos 1, el más menos 2, más menos 4. Estos son los candidatos. Voy a probar con el 2, ¿vale? Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿eh? Bajo el primero, luego multiplico, yo voy rápido. Estos dos, tengo aquí un menos 2 y efectivamente, ¿vale? El 2 es solución. Ya tengo un primer máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Sigo. Voy a probar ahora con el menos 2. Menos 2, esto saldrá menos 1 y menos por menos son más 2. Efectivamente, menos 2 es otra solución. Y ahora el último que me queda es el 1. Bajo el 1, 0. Entonces ya tengo mis tres soluciones. Son 2 menos 2 y 1. ¿De acuerdo? Ahora lo que tengo que hacer es clasificar. Bueno, me sale una O. Clasificar. ¿Qué tengo que clasificar? Tengo que clasificar estos candidatos a máximos y mínimos. Aquí tengo el menos 2, luego tengo el 1 y luego tengo el 2. ¿Vale? La derivada era x cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. Vale, venga, vamos a clasificar. Veamos, f' de menos 3. Voy a elegir un número antes del menos 2, el menos 3. Entonces, menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 2, más 4. ¿Cuánto da esto? Bueno, pues cojo la calculadora y me pongo a hacer operaciones. El primero es menos 3 elevado a 3, lo estoy haciendo con la calculadora, da menos 27. Luego tengo menos 9, luego tengo más 12 y luego tengo más 4. ¿Cuánto da esto? Pues calculadora en mano, más 12 más 4, menos 20. ¿Eso qué significa? Pues que antes del menos 2, es decir, en el menos 3, aquí la función tiene que bajar, decrecer. ¿Esto lo entendéis? Si no, vale, si no lo entendéis, lo preguntáis. Vale, un valor entre menos 2 y 1. Pues entre menos 2 y 1 puedo elegir el 0. El 0 ya va bien. ¿Vale? Pues elijo el 0. Entonces es 0 elevado a 3, menos 0 elevado a 2, menos 4 por 0, más 4. Resultado, más 4. La función crece entre el menos 2 y el 1. La función sube, crece. ¿Vale? Fijaros que al mismo tiempo que estoy clasificando los máximos y los mínimos, estoy sacando el crecimiento y decrecimiento en cada intervalo, fijaros. Ahora me voy a preocupar de qué pasa entre el 1 y el 2. Pues el 1,5. Entre el 1 y el 2, el 1,5 me sirve. Elevado a 3 menos 1,5 elevado a 2 menos 4 por 1,5 más 4. A ver cuánto da esto. 5 elevado a 3 da 3,375 menos 1,5 al cuadrado da 2,25. Yo voy poco a poco, 4 por 1,5 da 6. Y el último da 4. ¿Cuánto da todo esto? 3,375 menos 2,25 menos 6 más 4. Menos 0,875.
¿Qué pasa aquí? Pues que está decreciendo mi función, decrece. Es decir, entre el 1 y el 2 baja. ¿Mm? Y finalmente, un número que esté después del 2 podría ser perfectamente el 3 y a ver qué signo me da. 4 por 3 más 4 y esto es igual a, bueno, el primero será 27, el siguiente será menos 9, menos 12 más 4. Todo esto da menos 9, menos 12 más 4, 10. Más 10. Entonces, crece. ¿Vale? Muy bien, pues ahora le voy a preguntar a Iker. Iker, Sí, mira, ahora mismo he acabado de saber dónde crece y dónde decrece mi función, ¿vale? Lo tienes aquí en este gráfico. Mm. ¿Tú me puedes decir en el menos 2 qué tenemos? ¿Tenemos un máximo o un mínimo? un mínimo, Un mínimo, muy bien. ¿Y en el 1? un máximo Un y un máximo. mínimo, Como un ¿no? máximo, un mínimo. No. O una cosa u otra, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ah, vale, no, perdona, me he liado. Pues un máximo, un máximo, Un máximo en el 1 y en el 2, un mínimo. un mínimo. Muy bien. Es decir, fijaros, de este gráfico yo saco que en x igual a menos 2 tengo un mínimo. En x igual a 1 tengo un máximo. Y en x igual a 2 tengo otro mínimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el menos 2 antes baja y luego sube. Mínimo. En el 1 antes sube y luego baja. Y en el 2 primero baja y luego sube. ¿Vale? Si miráis las flechitas os informan si tenéis un mínimo, máximo y un mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde crece esta función? A ver, Aina, ¿dónde crece esta función? Utilizando este gráfico. Crece entre el menos 2 y el 1 Entre el menos 2 y el 1 y del 2 al infinito. y del 2 al infinito. Perfecto. ¿Y dónde decrece? Decrece del menos infinito al menos 2 Ujú. y del 1 al 2. Muy bien. Pues ya hemos contestado a la pregunta que nos habían hecho. ¿Dónde crece y dónde decrece? Con el gráfico que hemos conseguido gracias a la derivada, ya sabemos en qué región crece y en qué región decrece. ¿Mm? ¿Vale? Si yo ahora cojo el gráfico del GeoGebra, lo llevo aquí, podemos comprobar si estoy en lo cierto o no. Como veis, en el menos 2 hay un mínimo. En el menos 2 hay un mínimo, es decir, aquí. Luego tengo en el 1 un máximo. Y luego fijaros que en el 2 tengo un mínimo. Y efectivamente, entre menos infinito y menos 2, la función decrece, baja. Entre el 1 y el 2 también baja. Y crece entre el menos 2, el 1 y del 2 en adelante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Santi, he contestado a tu pregunta de cómo se hace para sacar los máximos y los mínimos. Sí, así está bien. Recuerda, lo que tienes que hacer para sacar los máximos y los mínimos
es, primero, calcular la derivada. Segundo, imponer que la derivada sea igual a 0. Tercero, resolver esta ecuación, despejar x. Y cuarto, clasificar. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer para sacar los máximos y mínimos. Ok. Pues esto es todo, que no es poco. Esto mismo lo vais a explotar en primero de bachillerato muchísimo. ¿Vale? Esto es clave. Es clave. Porque si sabes calcular la derivada y sabes utilizarla, puedes averiguar prácticamente todo sobre la función que estudias. Dónde crece, dónde decrece, dónde es máxima, dónde es mínima y más cositas. ¿Mm? Ya está. Esto es todo. Esto ya es lo último que tengo que explicar de cuarto y el año que viene seguiréis con esto. Esto mismo. Esto mismo lo volveréis a dar, lo volveréis a ver, haréis derivadas más complicadas. Estas son fáciles para empezar y todo será lo mismo. Lo mismo. Es decir, cada curso es un repaso y ampliación. Repaso y ampliación. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ninguna. No. ¿No? No. Vale, me alegro muchísimo. Bueno, Juanjo, aún dime. no ha estado porque ha dicho por el grupo que estaba haciendo una cosa y que no podía estar. Sí, vale, por eso he grabado la clase, no os preocupéis, ¿eh? Por eso no. Luego